que me emocioné en el peronismo fue con una película de Pino Solanas. Y no sé si algunos lo admiran o no, y yo lo tengo en el Congreso sentado del otro lado. Pero no puedo olvidarme lo que fue para mí, en mi historia política, la hora de los hornos. No fue un error aislado. Como haber vivido la historia de un pueblo que no había... Fue una rutina. Leían titulares, como quien come snacks. Rápido, sin masticar, sin preguntarse de dónde venían, ni a quién beneficiaban. Videos recortados, frases sacadas de contexto, opiniones disfrazadas de datos. Todo servido para no pensar demasiado y, sobre todo, para sentirse informado sin incomodarse. Decían, todos mienten, los medios están comprados. Da lo mismo, los medios están comprados. Pero no daba lo mismo. Nunca da. La responsabilidad que fingieron no ver fue esta. Elegir informarse es parte del acto de elegir gobernantes. No es un paso previo neutro. Es el acto mismo. Votaron como consumían, por reflejo, por saturación, por hastío. Confundieron cinismo con lucidez. Después vinieron las consecuencias. Y ahí empezó el verdadero teatro. Ser responsable. Lo que te está pasando te pasa a vos. Aceptá la situación y lo que dice la palabra, responsabilidad. Si ellos son felices, que hagan lo que quieran, ¿no? Estos momentos me recuerdan que la vida es algo maravilloso y que algún día no lo voy a vivir más. Yo me siento responsable en un muy pequeño grado. Me tenté con entrar en la chicana. Soy muy feliz. Ya veremos. Día 1 sin comida chatarra, tabaco, alcohol, hierba, crack, tusi, falopa, neopren, fentanilo, chantajes, peleas, secuestro, robo... Es solo para entendidos. Ahora, si no entendés, preguntale a ChatGPT. Esto no es un meme. Pero ya casi. Cuando las decisiones políticas empezaron a afectar su vida concreta, trabajo, precios, derechos, clima social, dijeron que no era lo que esperaban. Como si votar fuese una ruleta. Como si nadie hubiera advertido nada. Como si no hubiera habido señales, discursos, antecedentes. No revisaron lo que habían leído. No revisaron lo que habían compartido. No revisaron el placer con el que se habían reído de los otros. Se limitaron a decir, nos engañaron. Pero nadie engaña a quien elige no verificar. Eso no es engaño, es colaboración involuntaria. La miseria no fue solo material, fue simbólica. Descubrieron que su indignación posterior no tenía peso porque estaba construida sobre la misma liviandad que su voto. Protestaban con memes, analizaban con slogans, explicaban la realidad con las mismas fuentes que los habían empujado al error. El ridículo llegó cuando empezaron a hablar con espíritu crítico, usando exactamente el lenguaje basura de la información basura que habían consumido. Y se engañaban entre ellos. Creían haber despertado.
solo habían cambiado de enojo. Resulta fácil prescindir de algo cuando crees que está mal. Tal vez haya una posibilidad. Quiero que se quede porque necesito ayuda. Y usted es el único capaz de... ¡Tenemos una misión que completaremos! Un poco de alivio para el pueblo, hermano. Dale, dale. La responsabilidad que fingieron no ver fue simple y brutal. Nadie está obligado a saberlo todo, pero sí a no votar desde la pereza intelectual. Nadie exige genialidad política, pero sí un mínimo de cuidado en lo que uno deja entrar en la cabeza antes de decidir por millones. Elegir mal no es un crimen. Elegir mal sin hacerse cargo de cómo se eligió, sí. Porque ahí la responsabilidad no desaparece. Se convierte en resentimiento, en cinismo crónico, en esa sensación de que todo es una mierda que exime de volver a pensar. Vecinos de Banfield Este grabaron un video en una panadería de la zona. En las imágenes se observa algo que preocupa a toda la comunidad. Varios roedores desplazándose por las ventanas y el frente del local, aprovechando que una de las aberturas estaba entreabierta. El video cobra interés público porque muestra una situación que podría poner en riesgo. Existe un arquetipo de sujeto que sistemáticamente responsabiliza al gobierno anterior para justificar tanto la pobreza nacional como sus propias miserias personales. Se trata de un arquetipo psicológico y político profundamente revelador. No se trata solo de una postura política, sino de un mecanismo defensivo del yo que permite evadir la angustia de la responsabilidad en un mundo incierto. Este sujeto suele poseer un yo frágil, poco capaz de sostener ambigüedades o contradicciones. Frente a la complejidad del mundo, la interacción de factores económicos globales, decisiones personales, herencias históricas, estructuras sociales, su mente busca una causa única, clara y externa. El gobierno anterior. Esa muletilla funciona como chivo expiatorio perfecto. Está ausente, no puede defenderse, y su mera mención activa emociones colectivas ya sedimentadas: odio, resentimiento, frustración. Esta simplificación le otorga al sujeto una ilusión de comprensión. Ahora entiendo por qué todo va mal, se dice. Entonces, la ansiedad disminuye, aunque la explicación sea falsa. A ver si soy claro para explicarme. ¿Qué está haciendo el presidente? ¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué no imprime más plata y listo? Y le dan plata a todo y no sería ninguno pobre. Ponele, imprimen $1 millón de pesos para cada persona. Dejate de hinchar la pelota, van a terminar de reventar la clase media, loco. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? A mí me pagan por lo que yo hago, por lo que yo genero, por lo que yo soy. Hay más gente de bien, pedazo de mogules. ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes? ¿Vos qué tenés, nenito de Twitter? Desde la psicología clínica
Este sujeto emplea dos mecanismos clave. Proyección. Atribuye a otros, el exgobernante, la casta, los neoliberales, sus propias fallas o pasividades. Así, su inacción personal. Nunca busqué otro trabajo. Ejemplo, se convierte en imposible por la crisis que ellos dejaron. Esto es todo lo que permanentemente se repite a sí mismo para serenar su conciencia culposa. Otro mecanismo fundamental en el cerebro de este sujeto es la negación. Suele rechazar cualquier dato que cuestione su narrativa. Si la economía mejora bajo el nuevo gobierno, dirá: es mentira de los medios. Si empeora, dirá: porque los daños eran muy profundos. Su sentido de identidad se construye en torno a la figura del perjudicado. Ser víctima le otorga una posición moral superior. Yo no soy responsable porque fui traicionado. Le da también una coartada permanente para no actuar. ¿Para qué esforzarme si todo está arreglado en mi contra? Y también le otorga una pertenencia tribal. Al compartir esta narrativa con otros, forma parte de una comunidad en la que se encuentran los que saben la verdad. Esta identidad tan central hace que renunciar a la culpa del gobierno anterior equivalga a una desintegración del yo. Por eso resiste cualquier evidencia en contrario. Sartre señalaba que la angustia surge cuando tomamos conciencia de nuestra libertad radical. Somos responsables de nuestras elecciones, incluso en contextos adversos. Este sujeto huye de esa angustia mediante la mala fe. Se presenta a sí mismo como un objeto determinado por fuerzas externas. La crisis, el plan del FMI, la corrupción ajena, no como sujeto capaz de elegir, resistir o transformar su situación. Decir, no tengo opciones, es más cómodo que enfrentar el vértigo de tener que inventarlas. Nunca traté de eludir responsabilidad. 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 La idea de la responsabilidad tiene que ser un actor a favor del bienestar colectivo. Si crea que no es así, que creo que se equivoca. Te da lo mismo hacerte el imbécil. ¿No te das cuenta de que no podés estar todo el tiempo mintiéndote, haciéndote el imbécil? Mira bien, hay algunos que no son pelotudos como vos. Si mirás bien por ahí, vas a encontrar alguno. Seguro alguno te está mirando. Pero claro, a ese no lo mirás. No sea cosa que te ponga un espejo. No sea cosa que te ponga un... Y te haga ver. Y te haga ver. ¿Qué carajo es esto? No pierdo tiempo en cosas que me las dice el celu. Es el futuro. No sé, alguien se tiene que hacer responsable, los padres. ¿Cómo has encontrado los precios? Carísimo. ¿Caro? Porque sí, es hermoso, me gusta, es cómodo. O sea, si le metes 16 horas es mucha plata. Bueno, pero eso ya vamos al lado político. Solo van a echar gente y va a haber más espacio para tomar más gente que tenga ganas de laburar. Este tip no tendría que dártelo, pero te lo doy gratis. Manejá el auto de la vida que querés. Yo prefiero alquilar una Ferrari que ser dueño de un auto de Mirá que si levantás la voz te voy a escrachar y encima con una mentira. La corrupción de este gobierno no la conozco tanto.
todavía como para analizarla. Cuando todas estas cosas suceden a nivel colectivo, esta mentalidad alimenta ciclos de irresponsabilidad democrática. Cada nuevo gobierno hereda un país, comillas, arruinado y promete redención absoluta. Los ciudadanos delegan toda agencia en el líder, eximiéndose de participación crítica. Después de unos años, cuando los problemas persisten, se repite el ciclo y entonces se dicen: fue culpa del anterior. Así, la sociedad entra en una espiral de infantilización política, una república de los niños, a donde nadie asume su cuota de responsabilidad histórica. ¿Es siempre erróneo culpar al gobierno anterior? No. Hay contextos donde las políticas pasadas sí generaron daños reales y duraderos. Deudas impagables, instituciones destruidas, conflictos sociales. La diferencia está en la actitud. Si la crítica es razonada, por ejemplo, estas políticas tuvieron consecuencias X, ahora debemos corregirlas con Y. O si la culpa es totalizadora, todo mal proviene de allí, yo no tengo nada que ver. La crítica razonada abre el futuro. La segunda lo cancela, lo encadena al pasado. La conclusión es un retrato trágico. El sujeto que culpa al gobierno anterior no es un villano, sino una figura trágica de la modernidad estúpida y líquida. Ha sido bombardeado por información fragmentada. Vive en precariedad económica y simbólica y carece de herramientas para elaborar su propia historia sin caer en mitos simplificadores. Su mente en sí mismo no es perezosa, sino herida. Pero mientras siga refugiándose en la externalización absoluta de la culpa, seguirá siendo espectador de su propia vida, nunca protagonista. En democracia esto es peligroso, porque los países no se transforman solo por gobiernos, sino por ciudadanos que asumen que también son parte de la historia que critican. Usted es totalmente responsable de sí mismo, que todo lo que es y siempre será es suyo y nada más. Puede creer en un ser supremo como yo, puede decir que el poder más alto es el responsable, pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y en esta vida terrenal usted está a cargo de su vida, usted está a cargo de lo que pasa. En la filosofía contemporánea se ha desarrollado el concepto de responsabilidad epistémica, la obligación moral de formar creencias de manera razonable, con base en evidencia confiable y procesos críticos. Miranda Fricker y otros epistemólogos sociales han mostrado que no somos neutrales al recibir información. Tenemos el deber de preguntarnos de dónde viene, quiénes se benefician y qué intereses moviliza. Consumir noticias sin filtro, especialmente contenido sensacionalista, conspirativo o deliberadamente falso, no es un simple error intelectual, es una falta ética grave, porque nuestras decisiones políticas afectan a otros. O sea, yo prefiero estar viviendo esto que es muy duro y no seguir como estábamos, que realmente íbamos a una explosión total. The President of the Republic of Argentina,
El diablo entra por el bolsillo. Pero mira el tipo cómo la ve. El dinero te corrompe Hago zapping. si vos no lo sabés usar bien. Me enferman la televisión. No, yo me quiero ir. Me está por dar un ataque. Igualmente te digo algo, la estamos pasando mal. No dejo de perder mi vida, amigo. No dejo de perder la vida. Sartre describía la mala fe como el autoengaño mediante el cual uno se niega a reconocer su libertad y responsabilidad. Hoy, esto se manifiesta así. No tengo tiempo para investigar, pero sí para ver videos virales. Todos mienten igual. Justificación para no discriminar entre fuentes. Es nada más que una opinión. Negación de la diferencia entre hechos y ficciones. Esta actitud le permite al votante eximirse de culpa. Yo no sabía, me engañaron. Pero si uno ha evitado deliberadamente contrastar información, esa ignorancia no es excusa, es culpa por omisión. Hannah Arendt observó que el mal a menudo no surge de monstruos, sino de personas simples, vulgares, comunes, que dejan de pensar. En la era de las redes sociales, por ejemplo, el algoritmo recompensa la emoción, pero no la verdad. La identidad política se convierte en tribu, no en un proyecto colectivo. Elegir a un candidato peligroso también puede parecer un acto de rebelión o sentido común, cuando en realidad es producto de una dieta informativa manipulada. El votante no necesita ser un perverso malvado. Basta con no ejercer su juicio crítico. Y sin embargo, sus consecuencias pueden ser devastadoras: erosión de derechos, persecución de minorías, retroceso democrático, miseria general. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Se notaba. Estaba todo ahí. El desastre no empezó ahora, Esto viene de hace rato. Son muchos gobiernos. El gobierno anterior. Siempre el gobierno anterior. Yo voté con bronca, sí. ¿Y qué? ¿Quién no? Además, la información era confusa, todos mentían. Los medios, las redes, los expertos. Imposible saber. Me piden ahora que me haga cargo de un contexto así. Igual no fue mi culpa. Yo no decidí. Yo no decidí nada solo. Éramos millones. Aparte, nadie podía prever que iban a hacer exactamente lo que dijeron que iban a hacer. Eso es trampa. Ahora soy crítico. Ahora leo. Ahora desconfío. Antes también. Pero distinto. Sí. Las cosas están mal. Están mal porque dejaron un país detonado. Si están peor, es la herencia. La pesada herencia. Y si mañana están peor todavía, será porque no los dejaron gobernar. Hay una explicación para todo, menos para revisar cómo elegí yo. No,
La infancia política, nuestra república de los niños, sale no del azar, sino de un proyecto político. Infantilizar no es un error comunicacional, es una estrategia deliberada de dominación. Un adulto crítico es impredecible, exigente, capaz de organizarse. Un niño político es obediente, emocional, fácil de guiar, con premios y castigos simbólicos. Es obediente, emocional. Como escribió Hannah Arendt, el ideal totalitario es un pueblo que ya no distingue entre hecho y ficción, entre verdadero y falso. Romper esta dinámica exige reaprender a pensar lentamente, a tolerar la incertidumbre, a valorar la duda como virtud y a reconstruir espacios públicos a donde el lenguaje sirve para comprender, no para dominar. El propio Renault justificó su colaboración afirmando que mantener la producción en marcha permitía conservar los empleos y evitar que sus trabajadores fueran deportados a Alemania. Según se dice, llegó a comentarle a un amigo: «Es mejor darles la mantequilla o se llevarán las vacas». Si aquel gesto fue un acto de pragmatismo, de colaboración o una mezcla de ambos, sigue siendo todavía hoy uno de los aspectos más discutidos de su legado. ¿Cómo no voy a poder dar otras batallas? Puedo organizar un asado con 15 personas. ¿Qué me está pidiendo? Soy muy argento. Hay veces en las que no vamos a estar de acuerdo casi en nada. Hay veces en las que apenas si vamos a coincidir en lo fundamental, en lo imprescindible. Tendrá que ser eso más que suficiente para que nos juntemos cuando lo único que nos queda es escapar para adelante. Te la dejo. Vos fíjate. Esto no es un meme, es un proyecto de Juan Díaz y Gabriel Magri para ser escuchado con auriculares. Hasta el episodio que viene.